Capítulo 5. Cuando Yolanda bajó a desayunar le pareció que todavía se encontraba caminando entre nubes. Le había costado mucho trabajo dormirse pensando en el duque y repasando en su mente todas las frases que habían intercambiado. Se repitió que tenía que ser sensata y comprender que si esa noche fue encantadora para ella se debió a que nunca antes había hecho nada semejante, y además a que el duque era un hombre excepcional. Sin embargo él también había sido partícipe del hechizo que los unió a ambos, aunque sus palabras, pensó Yolanda, fueron exageradas, las mismas que hubiera pronunciado cortésmente un francés ante una mujer que encontraba atractiva. Pero el duque no era francés y aunque había dicho que era un inglés muy sensible, Yolanda no podía imaginar que cumplidos tan halagadores brotaran con facilidad de sus labios. Pero no estaba segura de nada, solo comprendía que se sentía joven y desorientada, y atrapada en un mágico hechizo que anhelaba disfrutar y del que no quería escapar. Peter se encontraba solo en el salón de los sirvientes. Estaba terminando de desayunar y cuando se sentó junto a él Yolanda descubrió una expresión preocupada en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó. Estoy preocupado. ¿Por qué? Todo el mundo anda diciendo que es probable que vuelva a estallar la guerra. Yolanda lanzó una exclamación de desconsuelo. Eso es lo que empezó a decir. Se detuvo comprendiendo que iba a añadir, lo que el duque dijo, pero recordó que no le había dicho a Peter que había desobedecido sus órdenes. Tuvo el presentimiento de que él se enfadaría si supiera que no solo había salido a pasear en carruaje con el duque, sino que hasta había cenado con él. Decidió callar, no solo para evitar un regaño, sino porque presentía que Peter le diría algo que disiparía el hechizo y lo haría parecer todo incorrecto y sórdido. Eso es lo que he oído decir, agregó aliviada de que Peter no hubiera notado su tono vacilante. Si se declara la guerra, dijo él en voz baja, ¿qué será de nosotros? No podremos permanecer en Francia, señaló Yolanda rápidamente. ¿Qué noticias en particular has escuchado? Oí decir que el embajador británico, Lord Whitworth, va a regresar a Inglaterra. ¿Y eso será serio? Eso piensan los franceses. Anoche estaban diciendo en el salón de baile que el embajador había amenazado con marcharse pero que en el último momento cambió de opinión. Me gustaría poder preguntarle a alguien qué es lo que está pasando exactamente, dijo Yolanda. Pensó que la única persona que podía informarles era el duque. Como si Peter adivinara lo que estaba pensando, le dijo. Anímate, no puedo creer que la situación sea tan seria. Después de todo, si hubiera verdadero peligro de guerra, el embajador le hubiera informado a una persona tan importante como Ilkeston que era peligroso permanecer en suelo francés. Creo que tienes razón, dijo Yolanda sonriendo. Tengo que ir a los establos ahora, pero trataré de obtener más información y te contaré lo que haya descubierto a la hora del almuerzo. Ella le sonrió y mientras Peter se alejaba pensó que él no se veía como la mayoría de los sirvientes y se preguntó si el duque habría notado la diferencia. Al pensar en el duque sus ojos vagaron soñadores por la habitación y no sintió deseos de seguir comiendo. De pronto se sobresaltó cuando uno de los sirvientes se acercó para decirle. Hay una carta para mademoiselle, debe entregársela personalmente y nadie más debe verla. Yolanda levantó la vista sorprendida y vio que el hombre tenía en sus manos un sobre grande, era muy abultado y contenía algo más que una carta. ¿Quién la envía? El sirviente sonrió al escuchar la pregunta. No se supone que deba darle detalles, madame, contestó, pero ya que le interesa la envía el ministro de policía. Eso era lo que Yolanda imaginó, y de nuevo disgustada al comprender que mademoiselle Dupré estaba intrigando a espaldas del duque. Se levantó y tomó la carta con desgano. Seguiré las instrucciones, dijo con frialdad. Subió la escalera sintiendo que la estaban involucrando en una conspiración aunque no tenía idea de qué se trataba. Faltaba todavía media hora para despertar a Gabrielle Dupré. Cuando descorrió las cortinas y puso varias almohadas en la espalda de la actriz para que ésta pudiera sentarse en la cama y tomar el desayuno, Yolanda le alargó el sobre. Ha llegado esto para usted, mademoiselle, dijo.
Me pidieron que se lo entregara personalmente y añadieron que nadie más debía verlo. Gabriel Dupré no se molestó en replicar y Yolanda tomó una bandeja con café y panecillos que había traído un lacayo y la colocó sobre una mesita junto a la cama. Después de leer la carta, Gabriel Dupré le dijo: «Averigua si el duque ha regresado de su paseo y tráeme otra taza. Quiero que me acompañe a tomar café esta mañana». Yolanda se dirigió hacia la puerta que comunicaba con el saloncito pensando que era la primera vez que la oía hacer esa petición. Sabía que el duque tomaba su desayuno muy temprano en sus habitaciones y que cuando regresaba de cabalgar generalmente se bañaba, se cambiaba de ropa y se encerraba en la biblioteca donde sin duda tendría muchas cartas que contestar. Pero ahora, pensó ella, tal vez estaba escribiendo reportes para el gobierno de Inglaterra sobre la situación de Francia. Era lógico que el primer ministro no desperdiciara la oportunidad de utilizar a un hombre tan importante como el duque. Los sirvientes hablaban de los planes de Napoleón Bonaparte para invadir Inglaterra y Peter se lo había confirmado. Contaban como una broma que construirían una armada completa con botes de fondo plano para transportar a los soldados a través del canal. «No creo que eso sea posible», había dicho Peter, «pero todo el mundo en París cree, aunque lo digan bromeando, que los franceses desembarcarán en las costas inglesas sin mucha oposición y marcharán hacia Londres». Yolanda lo había considerado como una fantasía absurda, como la de las caricaturas en los periódicos de Inglaterra. Pero ahora la sacudió un estremecimiento pues no estaba tan segura. El saloncito estaba vacío y lo atravesó para dirigirse al dormitorio del duque tocando nerviosa a la puerta. Se sentía un poco cohibida debido al mensaje que debía llevar pero no podía negarse a obedecer las órdenes que le había dado Mademoiselle Hawkins. Abrió la puerta y Yolanda vio con alivio que no había nadie más en el dormitorio. «Buenos días, madame». Siempre le sonreía y a ella le agradaba su sentido del humor que se reflejaba en sus ojos y que lo hacía muy ingenioso, según le contó Peter, cuando no había mujeres presentes. «Buenos días, Monsieur Hawkins», contestó Yolanda. «Mademoiselle desea que monseñor la acompañe a tomar café esta mañana». «Su señoría debe regresar en cualquier momento», contestó Hawkins, «y cuando venga le daré su recado». «Gracias». En ese momento Yolanda escuchó abrirse la puerta que daba al pasillo y regresó apresuradamente a las habitaciones de Gabriel Dupré. «Su señoría acaba de regresar, mademoiselle», dijo casi sin aliento. «Entonces trae otra taza como te dije». Para evitar tener que bajar y subir continuamente los lacayos ponían platos y copas extras sobre una mesa en el pasillo. Yolanda tomó una taza y la colocó en la bandeja del desayuno de Gabriel Dupré y observó que la carta que ésta había recibido con tanto secreto había desaparecido. La actriz se peinaba el cabello con un peine enjollado que tenía junto a la cama y se miraba en un espejo de mano con bordes de oro decorado con sus iniciales en diamantes. El largo cabello rojizo que le caía sobre los hombros la hacía verse adorable y Yolanda pensó que había sido una tontería preguntarle al duque, la noche anterior, qué atractivo se encontraba en la actriz. Por supuesto que él tenía que sentirse satisfecho de contemplar a una mujer tan hermosa y podía entender que un hombre quisiera rozar con sus manos la blanca piel de Mademoiselle. Entonces recordó la extraña sensación que experimentó cuando los labios del duque besaron su mano. Mucho después de irse a la cama aún le parecía sentir el roce de sus labios. Mientras pensaba ordenaba como una autómata el dormitorio guardando algunas cosas que habían quedado tiradas la noche anterior cuando Gabriel Dupré había regresado muy cansada y por haber bebido demasiado vino quiso meterse en la cama sin lavarse siquiera. Yolanda llevaba varias ropas en los brazos y estaba a punto de preguntar a la actriz si ordenaba algo más cuando vio que Mademoiselle, al servir café en la taza extra, dejaba caer algo en ella. Apenas pudo contenerse para decir que el duque no tomaba azúcar con el café. Se había dado cuenta la noche anterior cuando él rechazó la azucarera que le ofrecía el camarero. Eso significará, pensó,
que tendré que traer otra taza. Y como no deseaba que el duque la viera cumpliendo con las obligaciones de una sirvienta, corrió hacia la puerta que comunicaba con el pasillo. Salió en el preciso momento en que escuchó al duque hablar con Hawkins en el recibidor. Se apresuró a entrar en su dormitorio, que se encontraba al final del pasillo. Comprendía que era un privilegio especial disponer de un cuarto para ella sola y no tener que dormir con los demás sirvientes. Pero sabía que esa distinción se debía a que tenía que estar disponible para servir a su ama a todas horas del día o de la noche. Eso simplifica la situación, había comentado Peter, porque como queremos hacer creer que estamos casados, sería lógico que compartiéramos el mismo cuarto. ¿En dónde estás durmiendo?, había preguntado Yolanda. En el sótano, con los otros hombres, contestó Peter, y la verdad es que no es demasiado incómodo y las camas son mucho mejores que las de las posadas en que paramos camino a París. Yolanda se había reído de ese comentario. Recuerdo una cama que estaba llena de huecos y partes duras, así que sé lo que debes haber sufrido. Rieron juntos recordando sus experiencias. Pero Yolanda sabía por lo que le había dicho su madre que una doncella personal tenía una categoría superior a la de las otras sirvientas. Por consiguiente era natural que estuviera más cómoda que las criadas que hacían la limpieza o las de más baja categoría aún. Cerca de una hora después una camarera fue a decirle que Mademoiselle Dupré la llamaba. ¿En dónde te habías metido?, preguntó irritada Gabrielle Dupré cuando Yolanda entró en la habitación. Estaba esperando que me llamara mademoiselle. No quería interrumpirla mientras estaba con monseñor. El duque se fue hace mucho rato, replicó la actriz. Quiero levantarme y ponerme el vestido nuevo que me trajeron ayer. Voy a un almuerzo y deseo verme excepcionalmente chic. Y en efecto se veía fantástica cuando bajó, usando un sombrero cubierto con flores y plumas y un resplandeciente aderezo de diamantes en el cuello y las orejas. Un vehículo la esperaba en la puerta principal, pero la librea que vestían el cochero y el lacayo no era la del duque. ¿De quién será?, se preguntó Yolanda. Regresó a la habitación de Mademoiselle y cuando acababa de cerrar el joyero y de guardar las joyas que Gabrielle Dupré había revuelto antes de decidir qué ponerse, como era su costumbre, tocaron a la puerta que comunicaba con el recibidor. Fue a abrir y se encontró con Hawkins. ¿Salió Mademoiselle?, preguntó este mientras recorría la habitación con la mirada. Sí, salió a almorzar. Pensé que estaría esperando a su señoría. No, dijo que iba a un almuerzo muy elegante. Ella siempre se dirigía a Hawkins en francés, pero aunque él entendía bien el idioma le hablaba un poco más despacio porque a veces a él se le dificultaba entenderla. ¡Qué extraño!, exclamó Hawkins. ¿Por qué? Es que su señoría me dijo antes de salir a cabalgar que iba a almorzar con mademoiselle, pero he venido a decirle que no creo que él pueda almorzar con nadie. ¿Por qué no?, Hawkins titubeaba tratando de decidir si debía contestarle o no, pero al fin dijo. ¿Qué comió o bebió su señoría cuando estaba con mademoiselle? Yo no estaba en la habitación, contestó Yolanda, pero creo que solo tomó una taza de café que mademoiselle le sirvió. Yo la vi cuando llenó la taza con la cafetera. Hawkins oprimió los delgados labios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó Yolanda. Es extraño, dijo Hawkins como hablando consigo mismo, y no sé qué debo hacer. ¿Acerca de qué? Le diré madame que es algo muy curioso. Cuando su señoría regresó de su paseo a caballo se veía con mucha energía y estaba de muy buen humor, como no lo había visto desde hace mucho tiempo. ¿Entonces qué ha sucedido?, inquirió Yolanda con cierta aprensión porque temió que el duque hubiera recibido malas noticias. Cuando regresó de las habitaciones de mademoiselle se acostó en la cama y no se ha movido desde entonces. ¿Se durmió? Nunca vi a su señoría hacer una cosa semejante en los 15 años que llevo a su servicio, prosiguió Hawkins. Está durmiendo como un tronco, y aunque le he hablado y hasta lo moví ligeramente no se despierta. ¡Qué extraordinario! No me gusta eso, madame, no me gusta nada. Sé lidiar con una fiebre y con un dolor, o con problemas del estómago, pero nunca he visto a su señoría en este estado. ¿Podría estar drogado? ¿Drogado? Yolanda repitió la palabra en voz baja y abriendo mucho los ojos dijo.
Espere un momento, voy a buscar algo. Regresó a la habitación para buscar la carta que le había llevado a Gabriel Dupré en la mañana temprano. Miró debajo de la almohada donde la artista acostumbraba dejar su correspondencia pero no había señales de ella. Buscó en la carpeta que había usado Gabriel Dupré para escribirle a Monsieur Fouché pero tampoco encontró nada. Miró también en el cesto de los papeles por si la había roto y arrojado allí. Tenía que estar en alguna parte, de eso estaba segura, y pensó que si la actriz quería esconder algo no sería en ninguno de los cajones donde guardaba su ropa, los pañuelos o las medias de seda. Yolanda miró a su alrededor buscando un posible escondite. Gabriel Dupré había tenido muy poco tiempo de esconder la carta antes que el duque entrara en su dormitorio. Pudo haberla escondido en alguno de los cajones del tocador y Yolanda los abrió uno por uno, así como los de los hermosos armarios de asas doradas y los de otro en el que se guardaba la ropa interior de Gabriel Dupré. Revolvió todo pero no había señales de la carta aunque estaba convencida que debía estar en algún lugar de la habitación. Entonces se fijó en un pequeño librero de palo de rosa en el que había varios volúmenes de poesía forrados en cuero. Yolanda estaba segura de que la actriz no se había dignado siquiera mirarlos desde que ocupaba la habitación pues era dudoso que le interesaran. Tomó 2 libros del centro del librero y encontró lo que buscaba. Escondido tras ellos estaba el sobre que le había llevado a Gabriel Dupré cuando la despertó. Sacó la carta que contenía y como estaba segura de que estaba relacionada con el duque la leyó. Solo contenía 2 líneas escritas por una mano masculina. Dele 2 cada 4 horas hasta recibir instrucciones. Por un momento a Yolanda le parecieron tan incomprensibles esas palabras que volvió a leerlas para estar segura de que había entendido bien. Entonces notó que en una esquina del sobre había una cajita con pastillas. La tomó y aún antes de abrirla ya sabía lo que contenía. Era una droga para dormir, láudano tal vez. Un líquido que hacía dormir a las personas que tenían un dolor muy fuerte y que a veces también tomaban las damas de sociedad. Sin embargo había oído decir, o tal vez leído, que era posible obtener sedativos en otras formas. Recordó haber visto a Gabriel Dupré poniendo en la taza del duque lo que entonces pensó que era un terrón de azúcar. Ahora ya sabía por qué él se había quedado dormido. Tomando la carta y la cajita de pastillas regresó al saloncito. No vio a Hawkins pero la puerta del dormitorio del duque estaba abierta. Yolanda permaneció en el umbral mirando hacia la gran cama de cortinas de seda roja. El ballet había bajado las persianas y el cuarto se encontraba en penumbra pero Yolanda pudo ver con claridad al duque. Estaba acostado sobre la colcha con la cabeza sobre las almohadas adornadas de encaje. Vestía todavía la chaqueta de montar y las botas y a ella le pareció un héroe caído en batalla. Sintió que se le encogía el corazón temiendo que la actriz lo hubiera asesinado. Entonces, como si aquello fuera un drama que se desarrollaba ante sus ojos, comprendió que el ministro de policía, evidentemente siguiendo instrucciones de Bonaparte, deseaba mantenerlo con vida. Si se declaraba la guerra entre ambos países, qué triunfo sería para los franceses mantener como rehén a alguien tan importante como el duque de Ilkeston. Tengo que salvarlo, se dijo Yolanda. Tengo que encontrar un medio de hacerlo. Hawkins estaba ocupado en el otro extremo de la habitación pero cuando la vio se acercó a ella. Esta carta llegó por la mañana dijo Yolanda, y me dieron instrucciones de entregársela a Mademoiselle y de no dejar que nadie la viera. ¿De quién es? Del ministro de policía. Cenó con Mademoiselle hace 2 noches. Monsieur Fouché. Exclamó Hawkins. Yolanda percibió su mirada alerta mientras él leía la nota con lentitud. ¿Entiende lo que dice? ¿O quiere que se la traduzca? Preguntó ella. Creo que dice que debe darle, me imagino que a su señoría, algo cada 4 horas. Eso es asintió Yolanda, y esto es lo que venía con la carta. Extendió la palma de la mano para mostrarle la cajita de tabletas y Hawkins se la arrebató. Levantó la tapa, miró las pastillas, las olió y luego dijo en inglés. Maldita sea. Piensan retenerlo aquí prisionero. Eso es lo que pensé convino Yolanda con voz asustada. Íbamos a partir hoy. ¿Hoy? Gritó Yolanda. Hawkins asintió con la cabeza. Efectivamente madame. Ya he solicitado el permiso para los caballos pero parece que no quieren concederlo.
¿Quiere decir que los franceses se opondrán a que el duque abandone el país? Sin darse cuenta Yolanda había hablado en inglés. Hawkins asintió. Hicieron lo mismo con el embajador. Los permisos para los caballos de posta no llegaron cuando su excelencia deseaba partir y eso les dio a los franceses otra oportunidad para proseguir las negociaciones. Yolanda miró al valet con ojos asustados. ¿Y si su señoría no despierta y no aceptan la solicitud de permiso para los caballos? Él estará aquí cuando se declare la guerra. Pero aún así no podrán mantenerlo prisionero. Él no es un soldado sino un civil. Ellos harán lo que quieran hacer, repuso Hawkins, e infringirán todas las reglas que les parezcan. Cuando llegamos aquí le dije a su señoría que no confiaba en Bonaparte y mire lo que ha pasado ahora. Mademoiselle le suministró la droga en el café. Yo la vi, pero pensé que estaba echando azúcar en la taza. No debe tomar otra dosis. Yo me encargaré de que no lo haga, exclamó Hawkins, pero tengo que sacarlo de aquí de alguna manera. ¿Cómo? Hawkins había hablado libremente, como si confiara en ella, pero ahora su expresión cambió y después de una pausa dijo: no se preocupe madame, yo me encargaré de todo. Le estoy muy agradecido por su ayuda pero le aconsejo que no se mezcle en este enredo. Ponga la carta donde la encontró y olvídese de que la ha visto. ¿Cree que puede sacar al duque de París? No puedo decir nada, replicó el valet, y es mejor que se olvide de todo esto. Yo puedo ayudar, dijo Yolanda, insisto en ello. Después de todo me necesita porque puedo vigilar a mademoiselle y evitar que le diga a Monsieur Fouché cualquier cosa que pudiera perjudicar al duque. Comprendió que Hawkins estaba impresionado por sus palabras y después de unos instantes él replicó: no estoy diciendo que no le esté agradecido por su ayuda, solo estaba considerando si podría confiar en usted o en su marido para llevar un mensaje. Puede confiar en nosotros, se lo aseguró. Hawkins le dirigió una penetrante mirada como tratando de asegurarse de su lealtad y ella dijo apresuradamente: voy a buscar a mi esposo para que le diga lo que debe hacer. Le juro por lo más sagrado que no lo decepcionaremos. Hawkins suspiró antes de responder. Tendré que correr el riesgo, ¿verdad madame? Observó sonriendo y Yolanda comprendió que aunque no lo hubiera expresado confiaba en ella. Mandaré a buscar a Pierre, dijo Yolanda saliendo de la habitación. Uno de los lacayos le informó que Peter estaba en los establos. ¿Puedes ir a buscarlo inmediatamente?, preguntó ella. Mademoiselle me ha dejado unos encargos para él. El lacayo sonrió. Más le vale vigilar a ese marido suyo madame. Gabriel Dupré siempre tiene algún trabajo para los hombres apuestos, añadió riendo y se apresuró a marcharse antes que ella le reconviniera por su impertinencia. Yolanda esperó impaciente hasta que Peter apareció en el extremo del pasillo después de haber subido la escalera de servicio. Corrió hacia él y le contó en voz baja lo que había sucedido. Él la contemplaba incrédulo y cuando comprendió la razón por la que los franceses deseaban retener al duque en París comentó: si Ilkeston se marcha debemos irnos con él. Eso pensé, dijo Yolanda, pero no se lo dije a Hawkins. No, por supuesto que no. Pero si la guerra está a punto de estallar debemos salir del país. No sé cómo podremos hacerlo sin los caballos. Déjame hablar con Hawkins, dijo Peter. Recorrió el pasillo y entró en el recibidor. Unos segundos después Hawkins salió del dormitorio del duque. ¿Está dormido todavía?, preguntó Yolanda, sintiendo que eso era lo único que importaba. Como si estuviera muerto. Aquellas palabras se clavaron como una daga en el corazón de ella y el dolor fue tan insoportable como si en realidad tuviera una herida abierta. Parecía imposible que una pastilla tan pequeña pudiera dejar inconsciente a un hombre tan fuerte como el duque. Tenemos que salvarlo, le repitió su corazón. Peter hablaba con Hawkins. Tengo entendido que desea que lleve un mensaje, decía. Mi esposa le ha dicho al lacayo que fuera a buscarme porque mademoiselle solicitaba mis servicios. Eso es lo que deben pensar los sirvientes, comentó Hawkins y dirigiéndole una mirada escrutadora a Peter le dijo: quiero que comprenda Latour que si traiciona a su señoría lo mataré antes que nos hagan prisioneros. Hawkins habló en tono pausado pero fue más amenazante que si hubiera alzado la voz. No los traicionaré, aseguró Peter como lo había hecho Yolanda.
Tenemos nuestros propios motivos para ayudar al duque, pero no hay tiempo para explicaciones. Dígame qué debo hacer. Quiero que vaya al muelle del Louvre y pregunte por un hombre llamado Beauvais. Es un barquero. Yolanda lanzó una ligera exclamación. Así es como intenta sacar al duque de París. Habló en inglés y Hawkins dirigió una rápida mirada hacia el pasillo temiendo que pudieran oírlos. Yolanda se llevó los dedos a los labios. Lo siento, dijo, pero por supuesto, es una magnífica idea si no disponemos de caballos. Prosiga con lo que me estaba diciendo, apremió Peter al valet. Dígale a Beauvais que tan pronto anochezca deberá seguir las instrucciones que se le dieron. Es un hombre inteligente y creo que podemos confiar en él, pero es mejor que le mande más dinero. Eso es lo que realmente le interesa. El valet atravesó la habitación y fue hasta el secretario de donde tomó un manojo de billetes que entregó a Peter. Él sabe que podrá obtener más si sigue nuestras instrucciones. Peter guardó el dinero en el bolsillo interior de su chaqueta y dijo a Hawkins. Partiré enseguida, pero sería mejor que me dé un sobre para tenerlo en la mano de modo que los sirvientes crean que estoy llevando un recado para alguno de los admiradores de Mademoiselle. Yolanda sonrió. Comprendió que Peter había captado el espíritu de la intriga y estaba empezando a disfrutar la aventura. Al mismo tiempo el asunto era muy serio y de vital importancia para ellos. Hawkins puso un papel en blanco dentro de un sobre y sellándolo se lo entregó a Peter. Tenga cuidado, le advirtió en voz baja. Y recuerde que Fouché tiene espías en todas partes y que es probable que los sigan cuando salga de la casa. Ya había pensado en eso. Tal vez tendré que atravesar el bosque para llegar al muelle del Louvre, así que no se sorprenda si tardo en entregar el mensaje. Es muy listo Latour, pero como bien sabe su esposa y yo estaremos esperando con impaciencia. Yolanda comprendió que si Hawkins tenía alguna reserva en confiar a Peter una suma considerable de dinero, insinuaba que la presencia de Yolanda era una garantía, no solo de su honradez, sino de que regresaría a la casa. Como Hawkins pensaba que eran franceses, era natural que considerara que su lealtad se inclinaría hacia el todopoderoso Napoleón y no hacia Inglaterra. Cuando Peter se marchó, Hawkins le dijo a Yolanda. Y ahora madame, si puedo seguir abusando de su generosidad, ¿podría ayudarme con su señoría? Por supuesto. ¿En qué puedo ayudar? Primero que nada quiero café, lo más fuerte posible, y una botella de coñac, y bajo ningún concepto permita que nadie en la cocina se entere del estado en que se encuentra su señoría. Por supuesto que no, convino Yolanda, probablemente pensarán que usted está demasiado ocupado para bajar. Gracias, replicó Hawkins, estaré ocupado y necesito que me ayude en algo más. Pediré primero el café y el coñac, dijo Yolanda. Echó un rápido vistazo al duque y notó con aprensión que estaba muy quieto. Corrió hacia el final de la escalera y con un tono inusitado de autoridad ordenó a uno de los lacayos de guardia en el vestíbulo que trajera al saloncito lo que Hawkins había pedido. Cuando regresó a la habitación, el valet estaba tratando de quitarle al duque su ajustada chaqueta de montar. Como el duque era alto y fornido y Hawkins, aunque muy fuerte, era de baja estatura, resultaba una tarea dificultosa. Con la ayuda de Yolanda logró quitarle la chaqueta y cuando hubieron recostado a su señoría sobre las almohadas, ella preguntó. ¿Y ahora qué haremos? Meterle la cabeza en agua fría. Yolanda fue a buscar una jofaina y arrastrando al duque hasta el borde de la cama, ambos lograron meterle la cabeza en el agua sin mojar nada más. En aquel momento oyeron que alguien entraba en el recibidor. Hawkins salió del dormitorio cerrando la puerta tras él. Yolanda apoyó de nuevo la cabeza del duque sobre las almohadas, sobre una toalla gruesa, y le secó la cara. Era tan apuesto. Se veía más joven y menos impresionante con los ojos cerrados. Las líneas de cinismo que se dibujaban alrededor de su boca aún estaban muy marcadas y Yolanda se preguntó por qué se sentiría tan desilusionado de la vida y por qué teniéndolo todo no era feliz. Ella anhelaba, con todas las fuerzas de su alma, no solo que se recuperara, sino que pudiera escapar. Tiene que regresar ileso, se dijo, porque lo necesitarán en Inglaterra. ¿Cómo es posible que lo hayan humillado así, obligándolo a permanecer en manos de sus enemigos? Él seguía inconsciente, respirando en forma pesada y anormal. Oh Dios, por favor ayúdanos, oró Yolanda, sálvalo, tienes que salvarlo. Hawkins regresó trayendo una bandeja.
Le daremos primero el café, dijo con voz calmada. Como él actuaba de una manera tan práctica, Yolanda estuvo segura de que todo saldría bien. Le daré con una cuchara un poco de café negro, decía Hawkins. ¿Quiere sostenerle la cabeza mientras trato de hacérselo tomar? Hawkins colocó una toalla limpia bajo la barbilla del duque para cubrir su corbata y luego con mucho cuidado fue vertiéndole 1 o 2 gotas de café entre los labios. La tarea no era fácil y después de 10 minutos progresaba aún demasiado lentamente para que el café surtiera efecto. Hawkins miró el reloj. Tal vez sería mejor esperar a que pasen las 4 horas, dijo por fin. Pero para entonces habrá regresado Mademoiselle, repuso Yolanda asustada. Ella tratará de hacerle tomar algo. No hay otra forma de darle ese brebaje del diablo. Pruebe con el coñac, sugirió Yolanda. Tenemos que despertarlo e informarle lo que está sucediendo. A pesar de sus esfuerzos se necesitaron más de 3 horas para que el duque moviera los labios aunque sin abrir los ojos. Como si respondiera a la ansiedad que los consumía, abrió ligeramente la boca y Hawkins deslizó en ella una cucharada de coñac. Yolanda puso una mano bajo la barbilla del duque y cuando comprendieron que había tragado el coñac probaron de nuevo. Debían haber pasado 3 horas y media cuando escapó de la garganta de su señoría un murmullo inarticulado. «Está volviendo en sí», exclamó Yolanda. 5 minutos después el duque abrió los ojos. Yolanda estaba inclinada sobre él. El duque no la reconoció enseguida, pero un momento después murmuraba su nombre. Hawkins aprovechó la oportunidad para hacerle tomar otra cucharada de coñac. El duque, con voz soñolienta, preguntó dirigiéndose a Yolanda. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué está aquí? Despierte, por favor, despierte», suplicó ella. «Es muy importante». «Está drogado». Los párpados del duque se cerraron como si le costara demasiado esfuerzo mantenerlos abiertos. Luego volvió a abrirlos y dijo con voz un poco más fuerte. «¿Drogado?», dijo. «¿Drogado?». «Sí», replicó Yolanda. «Está en peligro». «Despierte». Pasaron 10 minutos más antes que pudieran sentar al duque en la cama y recostarlo contra las almohadas y Hawkins salió a pedir otra cafetera llena. El duque permaneció con los ojos vidriosos mirando a Yolanda como si no comprendiera nada, solo que ella estaba allí. «Trate de entenderle», decía Yolanda con voz suave. «Los franceses quieren mantenerlo aquí prisionero como rehén. Y tiene que escapar». El duque no contestó, pero era evidente, por la expresión de sus ojos, que empezaba a comprender con más claridad. Hawkins regresó con el café y Yolanda ayudó al duque a llevarse la taza a los labios poniendo su mano bajo la de él. Él tomó el café estremeciéndose porque estaba demasiado caliente y Hawkins volvió a llenar la taza. Yolanda miró el reloj. «Escuche», dijo al duque. «Mademoiselle Dupré regresará para darle otra dosis de las tabletas. Tiene que pretender que está inconsciente, hacer que quede convencida de que le es imposible tomar algo en este momento, o de lo contrario ella lo seguirá intentando». «Eso tiene sentido», interpuso Hawkins. «Lo importante es que los franceses no sepan que está consciente y enterado de sus planes». «Tienes razón, Hawkins», dijo el duque con dificultad. «Aparentaré que estoy inconsciente y debes tratar de mantener alejada a Mademoiselle». «¿Le has avisado a Beauvais que lo necesitaremos?». «La Tour ha ido a llevar el mensaje, su señoría», contestó Hawkins. «Tuve que confiar en él. No podía dejarlo aquí solo». «¿La Tour?», preguntó el duque después de unos momentos como si no recordara de quién se trataba. Entonces miró a Yolanda y recordó. «Puede confiar en Pierre», dijo ella. «Como confío en usted», replicó él con una débil sonrisa. «Por supuesto. Tómese el café, su señoría», insistió Hawkins. «Quiero llevarme afuera todo esto. No quiero que Mademoiselle sospeche que hemos tratado de despertarlo». «Desde luego», asintió el duque. Tomó lo que quedaba en la taza y Hawkins puso esta en la bandeja y se la llevó de la habitación. El duque miró a Yolanda. «Gracias», le dijo. «No sé de cierto por qué me está ayudando, pero le estoy agradecido». «Quisiera pedirle algo», rogó Yolanda. Este no era el momento más oportuno, pero ahora estaba sola con el duque y más tarde tal vez no podría hacerlo. «¿De qué se trata?». «Cuando regrese a Inglaterra». «En cualquier forma que lo haga. Por favor, permita que Peter y yo lo acompañemos». Al advertir la expresión sorprendida del duque añadió.
Somos ingleses. Si nos quedamos aquí obligarían a Peter a luchar contra su propio país. Por favor, diga que nos llevará con usted.